Adelante, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Hoy nuevamente estamos aquí en este encuentro con el deporte. Hoy sábado, como todos los sábados, conectándonos en estos temas de interés. Yo soy Juan Manuel Rivadeneira, gerente de Recreación, Educación y Deporte de Compensar, y tengo hoy el privilegio de dirigir este conversatorio que muy seguramente, como todos los que hemos adelantado en estos últimos meses, han sido de una temática muy pertinente en torno a la actividad deportiva. El día de hoy tenemos dos invitados. Estamos con David Samaniego, una persona muy cercana a nosotros, como de la casa, en una relación que desde el año 2018 en diferentes campamentos deportivos eh, especializados en fútbol hemos realizado en Compensar. Y María Fernanda Barrera, nuestra administradora de actividad física en Compensar, que seguramente hoy también nos va a contar algunas noticias de cómo va nuestra reapertura de sedes. David, bienvenido a este encuentro. Muchas gracias por estar con nosotros. David tiene una amplia experiencia como entrenador deportivo, ha participado en proyectos a nivel internacional en torno al fútbol. Creo que hoy nos va a hablar de esa experiencia de intercambio cultural, un proyecto en Israel también que nos va a dejar un aprendizaje bien importante para las familias afiliadas a Compensar, para los jóvenes y niños que entrenan en nuestras escuelas deportivas, estas escuelas que ya están próximas a reabrir sus puertas y a recibir nuevamente la alegría, la felicidad en nuestras sedes deportivas. Por el momento seguimos en esta conexión virtual, más de 400 posibilidades de cursos digitales para que diferentes segmentos de población, ciclos de vida, desde los niños hasta los adultos, tengamos un portafolio de bienestar y de salud para mejorar nuestra condición física. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a David. David, buenas tardes, ¿cómo está todo? Qué rico que estés hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. El placer es mío de poder estar aquí y charlar un rato sobre temas interesantes y importantes para todos. Gracias, David. Bueno, vamos a arrancar esta conversación un poquito preguntándote cómo es esa llegada al fútbol y cómo en tu vida surge esa pasión por el fútbol y por el deporte. Bueno, pues la verdad es que mi vida es un poco curiosa porque, bueno, soy una persona normal que ha ido poco a poco haciendo cosas y, como digo yo, quemando etapas, porque, bueno, cualquiera que nos esté escuchando, aunque que sé que es difícil, al final con esfuerzo, como digo yo, con humildad, con compromiso se puede llegar muy lejos. Yo soy una persona que le gusta hablar para que la gente entienda, que al final de eso se trata, no poner nombres específicos de fútbol para que la gente que nos pueda estar escuchando no lo entienda, sino que eso, al final es como el futbolista, cuando ellos quieren entenderte, pero si le hablas con términos muy raros, al final pues consigues todo lo contrario. Entonces, bueno, a mí me gusta tratar de llegar siempre a la gente, hablar de manera sincera y al final con menos palabras muchas veces se dicen más cosas. Entonces, pues bueno, yo empecé en el mundo del fútbol desde muy pequeño. Cuando tenía ya 5 años empecé a jugar. Estuve hasta los 18 en el equipo de mi ciudad, siempre el mismo equipo.
Es un pueblo, bueno, es una ciudad al norte de España, en Galicia, y a partir de ahí ya cuando acabé esa etapa de, como digo yo, de juveniles aquí en España, pues pasé al mundo ya senior y ahí estuve jugando, estuve en tercera división, segunda B en España, hasta que ya, pues bueno, también ya me fui haciendo un poquito mayor y tuve que compaginar el jugar al fútbol con el trabajo y nada, así fue un poco mi vida. Después también empecé a entrenar a fútbol con 18 años y ahí estuve llevando a niños pequeños, alevines de 10, 11 años, infantiles aquí en España también de 13, 14, hasta que poco a poco ya, una vez llegué a Madrid en 2012, pues ya fui creciendo como entrenador y los últimos 7 años he estado en el Atlético de Madrid y nada, la verdad es que muy a gusto, aprendiendo mucho y este último año, pues como tú dijiste, en un proyecto internacional en Israel. Allí estuve de director deportivo, llevando toda la estructura de la academia, desde los chicos de 19 años hasta los chicos que tenían 8 o 9 años. Y aparte de eso, yo también era el entrenador del equipo de sub-19, que era el filial detrás del equipo de primera división. Y la verdad es que muy contento y con mucho aprendizaje. David, con todo ese planteamiento que nos haces de esta experiencia en el fútbol y en el entrenamiento y seguramente también tienes conocimiento en otras prácticas deportivas y en diferentes formas de lograr la condición física y desarrollar la mejor productividad, digamos, para un equipo de fútbol. Quisiéramos preguntarte cuál es la característica más importante que debe tener un entrenador de fútbol a la hora de interactuar con jóvenes y niños. Pues bueno, al principio yo creo que lo más importante para poder ser un buen formador es que el entrenador tenga una buena formación. Es muy difícil, aunque parece fácil, es muy difícil entrenar a niños de diferentes edades, da igual la que cojas. Al final siempre te están preguntando, es más fácil entrenar a niños de 7 años que de 15, es más fácil entrenar a niños de 18 que de 12. Y yo siempre digo, es muy difícil entrenar a cualquier tipo de niños, porque cada uno tiene sus características, sus dificultades, están en una etapa de su vida diferente. O sea, todos los que, yo por ahora no, pero todos los que sois padres, sabéis que cada niño, según va creciendo, va teniendo sus problemas, sus dificultades. Entonces tenemos que estar muy formados para poder darle a ese niño lo que su etapa y su desarrollo le va a ser más favorable, porque si no, a veces yo digo, es mejor saber qué no hacer que saber lo que hay que hacer, porque si no puedes estar, como digo yo, está mal dicho, pero como estropeando al niño, porque le estás haciendo cosas que no se le deben hacer, entonces en vez de estar aprendiendo, al final lo que estás haciendo es que el niño se frustre, que el niño no quiera seguir practicando el deporte, ya no hablo de fútbol, sino de cualquier deporte. Entonces, para mí la característica más importante es que el entrenador esté bien formado, que el entrenador tenga unos estudios por detrás, pues de educación física, de cursos de entrenador, de fútbol, de cualquier deporte, de mil historias que hay para poder formarse y poder darle al niño lo que requiere para su etapa. Bueno, David nos cuenta un tema muy importante y es cómo el proceso pedagógico y la educación en el ámbito deportivo tiene que ir acorde a cada etapa y al ciclo de desarrollo de los niños. Nosotros en Compensar tenemos una estructura de escuelas grande en la cual participan muchos niños y quisiera aprovechar para que María Fernanda muy rápidamente nos contara cómo está Compensar trabajando esa línea de intervención con niños en el ámbito del deporte y también cómo se va articulando en ese proyecto de vida y de los valores. Claro que sí, Juan Manuel. Bueno, primero que todo, encantada de estar en este espacio con David y gracias por invitarme y hacerme partícipe de este gran conversatorio. Les quiero contar que más o menos nosotros en nuestras escuelas de fútbol manejamos al hoy 4.500 niños, quienes, pues por supuesto, sueñan con ser algún día entrenadores o jugadores profesionales.
Y desde la escuela forjamos, pues por supuesto, todos estos talentos que cumplan y puedan representar internacionalmente como grandes deportistas y excelentes personas que son. Todos nuestros programas de fútbol y nuestras escuelas de fútbol, por supuesto, están sustentadas en una malla curricular maravillosa, en donde, como David lo mencionaba, pues somos muy cuidadosos en poder desarrollar las diferentes habilidades y capacidades en los niños de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Entonces, todos los contenidos y ejercicios que llevamos a cabo en estas mallas curriculares, pues van muy acorde a su etapa de desarrollo, pero hay algo muy importante y muy hermoso que David menciona y son espacios de felicidad, son espacios para que nuestros niños sean felices, se diviertan, aprendan de manera muy holística, pues por supuesto manejamos toda la parte técnica muy acorde a cada una de las etapas, pero sobre todo generamos espacios de felicidad y no solo para los niños, sino también para todas las familias, los papás y los acompañantes que a lo largo de toda esta historia del fútbol en Compensar han venido y han sido partícipes en todas nuestras sedes. Entonces, es maravilloso todo lo que nosotros desde Compensar desarrollamos y pues por supuesto hace 2 años, en el 2018, que tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer campamento en donde David nos acompañó y pues fue un aprendizaje maravilloso. Yo ahí quisiera, María Fernanda y David, aprovechar esta conexión con el trabajo que se hace en Compensar y quisiera preguntarle a David, con esta experiencia multicultural, estos proyectos en Israel, en Sudamérica, varios países, Colombia, Bogotá con Compensar, quisiera preguntarle cómo es esa experiencia en Latinoamérica en estos procesos de compartir la enseñanza del fútbol. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué te has encontrado en este intercambio cultural? Bueno, pues la verdad es que he estado en Colombia en 2018, en Paraguay estuve el año anterior, en Israel el año pasado, y la verdad es que allí conociendo a entrenadores de esos países y también por intercambio, cursos que en España hemos podido hacer con gente también de diferentes países. Para mí lo más importante de todo es que no somos tan diferentes y todos o muchos de nosotros pues se nos ve una vocación y una pasión desinteresada por el fútbol o por la actividad deportiva que hagamos y eso al final, como digo yo, irradia vitalidad y entusiasmo, que es lo que nos gusta y con lo que nos podemos activar. Al final la gran mayoría de los entrenadores que conozco no vivimos del fútbol profesionalmente y debemos tener otros trabajos con los que completar el sueldo para poder hacer otras cosas importantes en la vida y por eso tiene mucho mérito todo ese esfuerzo que se hace para ello. A mí ver entrenadores con esa pasión, pues al final me hacen seguir trabajando, seguir luchando por ese sueño e ilusión que tenemos. Y bueno, bien es cierto que en cada cultura también o en cada país hay diferentes ideas, diferentes metodologías de enseñanza, diferentes formaciones a entrenadores, eso sí que es cierto, pero como siempre digo, no por ello ninguna es mejor ni peor y por todo ello pues debemos aprender de todos y ofrecer lo que sabemos a los demás para seguir creciendo. Para mí es un aprendizaje diario y por eso no me gusta decir que la metodología de un país es mejor que la de otra, que estos entrenadores son mejor que los otros, sino todos tenemos cosas buenas y malas y debemos aprender cada día de ello. David, con esa reflexión que nos hace de cómo cada país tiene su cultura, pero finalmente todos estamos haciendo el mejor esfuerzo por adoptar las mejores prácticas. Y en este momento quiero aprovechar para invitar a nuestros seguidores, a quienes están en este conversatorio, para que nos hagan las preguntas, para interactuar con David y recibir de parte de él respuesta a las inquietudes que surjan en este momento. Pero en ese sentido, quiero preguntarle como entrenador, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que ha tenido en este proceso de entrenamiento? Si en este momento te preguntáramos qué recomendaciones le darías a las familias que tienen sus hijos en procesos deportivos, ¿qué nos recomendarías?
¿Cuál es la mayor experiencia? Pues para mí, realmente mi mayor experiencia es poder cada día ir a los entrenamientos, cada día disfrutar con los niños o con los jugadores que estoy entrenando, cada día ver cómo pueden progresar y cómo pueden esos niños estar felices jugando y haciendo lo que hacen, que después de pasar años te estén escribiendo al móvil diciéndote gracias por los años que hemos vivido y que hemos entrenado juntos. Para mí, al final, eso es el mayor aprendizaje también para mí, que todos esos niños te puedan decir ese feedback tanto en el momento como después de años, y para mí eso es el motor para poder seguir trabajando y seguir con ilusión cada día. Bueno, que al final sé que cometemos errores todo el mundo, yo también los cometo, pero como dije antes, con ilusión, pasión y dando siempre el 100%, al final uno tiene que estar contento de lo que está haciendo y sobre todo si vemos a los niños que están felices, que aprenden, que quieren seguir con el deporte, ya sea fútbol o otro deporte, pues para mí eso es la mayor satisfacción que me puede dar lo que estoy haciendo. Sí, David, efectivamente esta reflexión en torno a la pasión, en torno al amor, a todo lo que significa hacer las cosas porque realmente nos gustan, seguramente nos llevan a preguntas de las personas que nos están acompañando. María Fernanda, tal vez ya tenemos alguna pregunta, entonces quisiera que en este momento interactuáramos con nuestros seguidores. Claro que sí, nuestros usuarios están supremamente activos, Juan Manuel y David, y tenemos una primera pregunta muy importante de Viviana Duarte. Teniendo en cuenta este periodo que se perdió de práctica y continuidad, mi hijo, por ejemplo, subió de peso y perdió resistencia. ¿Cómo empezar a manejar de nuevo este entrenamiento para que la frustración no sea tan fuerte al verse diferente frente a su rendimiento? Pues bueno, a ver, esto nos pasa a todo el mundo. Por ejemplo, yo también estando en Israel tuve que estar, pues tuve alrededor de 75 días en casa metido, sin salir. Los jugadores también. Entonces, al final, pues bueno, nosotros, los entrenadores, como yo estaba de coordinador general de toda la escuela, lo que hice fuimos crear un protocolo de actuación donde los entrenadores debían llamar a sus jugadores por videollamada, todos conjuntos, y ahí hacer por lo menos 3 días a la semana un trabajo específico que les íbamos marcando. Antes de todo eso, nosotros también creamos, con el preparador físico que tenía, una batería de ejercicios sencillos que les mandamos en vídeo a todos los niños para que fueran haciendo en casa ese trabajo que, como tú dices, aeróbico, que se va perdiendo por estar en casa parado. Y claro, al final, cuando estás parado, estás comiendo y no quemas esas calorías, pues, como nos pasa a todo el mundo, engordamos. Entonces hay que intentar eso, hacer algo de ejercicio. Al final, si los entrenadores no te han marcado una rutina para hacer, pues tú ponerte 1 hora al día o 4 días a la semana 1 hora, en el que sí que puedas hacer ejercicios sencillos y no parar. Si no tienes una bicicleta estática en una cinta, pues puedes estar haciendo series de 30 segundos de, pues, como siempre digo, rodillas arriba, un poco de coordinación. En casa no tenemos material específico, pero podemos sacar cualquier cosa para hacer, como digo yo, una escalera. No tenemos una escalera para hacer coordinación, pero tenemos baldosas que pueden simular una escalera. Tenemos hojas de papel que podemos hacer como cintas y son como escalones. Tenemos 1000 cosas para hacer. Nosotros les mandamos a los niños en Israel qué podían hacer dentro de una baldosa y nos salían más de 40 ejercicios dentro de una baldosa o de un aro. Nosotros lo hicimos con un aro, pero era como si fuera una baldosa en casa. Pues con un balón, sin balón, abrir y cerrar piernas, rodillas arriba, bajar y subir, con cartones de leche, con botellas de agua, pueden trabajar la musculatura de la parte superior. Hay millones de ejercicios para hacer. Entonces, como yo siempre digo, el que no hace las cosas es porque no quiere. O sea, porque realmente tenemos la opción de hacerlas, lo que pasa que bueno, estamos más vagos porque estamos en casa, no nos apetece, no estamos con los compañeros, pero al final tenemos que sacar esa fuerza de voluntad que nos dan los deportes y tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos en casa y sobre todo después la buena alimentación.
Al final, cuando estamos en casa mucho tiempo, siempre nos apetece ir a la cocina a picotear cosas. Entonces, ahí tenemos que tener la cabeza muy fuerte para hacer las comidas al día cuando hay que hacerlas. Si nos entra hambre, tener allí fruta preparada o agua para beber, que también quita el hambre, pero no picotear mucho porque si no al final eso se acumula, como digo yo. David, tú has tocado un tema muy importante y es la alimentación. Yo quisiera preguntarte un poco, voy a irme como por un camino paralelo y es en tu condición de futbolista, porque estuviste vinculado como jugador de fútbol mucho tiempo en este tema del fútbol. ¿Cómo es la alimentación de un futbolista para estar en una condición saludable? A ver, como yo siempre digo, el deporte de alto rendimiento conlleva unos sacrificios que no tiene el resto de los humanos. Cuando tus amigos salen por la noche a cenar y se comen una hamburguesa, pues si tú eres futbolista y tienes que entrenar al día siguiente a jugar partido, tienes que tener un cierto orden en lo que comes, sobre todo pues en carbohidratos, en proteínas, en grasas, en vitaminas, que si no lo cumples bien, pues al final va a conllevar mal rendimiento, más lesiones, más fatiga, peor recuperación tras entrenamientos y picos de forma bajos. Entonces, al final tienes que comer muy bien. No importa tampoco tener medida. Yo jugué a semiprofesional, no era profesional y tampoco medía lo que comía 200 gramos ni 300 gramos de esto y no, sino una dieta equilibrada. Al final tienes que comer mucho carbohidrato porque eso es lo que te va a dar energía para poder desarrollar una actividad deportiva después. Tienes que comer proteínas porque eso al final te va a dar que el músculo esté más fuerte y que el músculo crezca en ciertas cantidades, ir variando las carnes y los pescados, el tipo de proteínas que hay. Eso al final ya hay dietistas que son más expertos que yo en eso, que pueden hacer tablas. Yo puedo dar recomendaciones, pero no soy tampoco un experto en alimentación. Pero sí que cuando estuvimos en Compensar, el primer día dimos una charla a todos los padres y a todos los niños en la que hablamos de la alimentación y de la importancia de la alimentación, aparte de lo que era el fútbol, la táctica y todo eso. Para mí una de las charlas más importantes era esa, la de la alimentación. Y ahí eso iba enfocado no a los niños, sino a los padres que estaban allí en Compensar viéndonos, porque al final un niño de 10 años no se pone a cocinar en casa, sino es el papá y la mamá los que le están haciendo la comida. Entonces sí que hicimos hincapié en cómo debían hacer la comida, pues en vez de tanto frito, más a la plancha, más al vapor, más cocinar ciertos tipos de alimentos más que otros. Entonces ese tipo de recomendaciones para mí me parecen muy importantes, sobre todo ya cuando empiezas a avanzar en etapas y ya te acercas al mundo profesional del fútbol, que si no te alimentas bien al final perjudican ese rendimiento. Y si no eres profesional del fútbol, al final es por una estética y porque el cuerpo esté saludable para poder hacer deporte, para poder aguantar la actividad deportiva y para poder recuperarte mejor después de realizar esa actividad deportiva. Ya no es solo para ser profesional del fútbol, sino pasa en cualquier ámbito de la vida. Aunque no hagas deporte, si te alimentas bien vas a estar mejor. Entonces, al final, todo acto tiene una recompensa o te puede perjudicar después. Un poco, David, lo que vemos es que la alimentación es fundamental, no solamente por el hecho de ser deportista, sino por todo lo que genera y las capacidades que habilita para un buen estilo de vida. Y tú nos hacías esta reflexión que es fundamental, inclusive es lo primero que se aborda antes de los procesos técnicos. Yo quisiera, María Fernanda, que conectáramos en este momento más preguntas de nuestros seguidores. Seguramente hay más preguntas en torno a este tema o para aquellos que de una u otra forma tienen a sus hijos en procesos de entrenamiento en Compensar. ¿Qué podríamos preguntarle a David en este momento? Claro que sí, Juan Manuel y David. Nuestros usuarios están súper conectados. Tenemos muchas preguntas. Nos pregunta Cristian Guamán, ¿qué consejo le das a los jóvenes que a temprana edad
deciden salir de su hogar para cambiar de ciudad o país y perseguir el sueño del fútbol? Bueno, ahí hay diferentes puntos de vista. Yo creo que a tempranas edades, no sé el que hace la pregunta a qué se refiere o a qué edad, de qué edad estaría hablando, pero por ejemplo a mí no me gusta o no me convence que niños de 8, 9, 10, 11, 12, más o menos esas edades, salgan de su entorno familiar, de su entorno cercano, a jugar muy lejos de su casa o incluso a cambiar de países. Me parece que es algo que puede ser perjudicial para el niño, que puede ser muy difícil de afrontar esa situación, a no ser que a lo mejor los padres o la familia puedan viajar con él y puedan estar en ese lugar donde pueda ir. Dejar que un niño vaya solo, que cambie de país o que cambie de ciudad a esas edades por hacer un deporte, no me parece que vaya a ser, que por irse a ese sitio vaya a ser profesional en un futuro, porque la vida da muchas vueltas y con esas edades no se puede, como digo yo, predecir que un niño va a jugar profesional al fútbol, porque nos equivocaremos. Entonces, a mí esas edades me parece un poco arriesgado que un niño cambie de país o se vaya muy lejos de su casa y de sus amigos, de su entorno familiar, de ver siempre a sus padres y llevarlo lejos. Otra cosa es eso, que a lo mejor se puede ir a un club donde los padres también se puedan desplazar a esa ciudad, estar trabajando allí, el niño al final hace amigos rápido, pero que tenga ese apoyo de los padres es muy, muy importante. Después ya, si estamos hablando de niños de 15, 16 años, 17, y ya hablamos también de que yo estoy hablando todo esto de jugadores que pueden, me imagino que la pregunta va por ahí, que pueden llegar a ser profesionales, no de un niño que le gusta el fútbol o el baloncesto y está practicando un deporte, sino ya más, me imagino que va enfocada esa pregunta a niños que puedan destacar y que quieran llegar a jugar al fútbol profesional o a otro deporte profesional. Entonces, si nos acercamos ya a esas edades de 15 a 19 años, que ya son el paso anterior a poder dar el salto a lo que aquí en España es el mundo del profesional o senior, ahí sí que a veces ya sí que los niños, pues es conveniente que sí, que salgan de ese núcleo familiar, ya tienen unos valores adquiridos, ya son personas más o menos adultas, y ahí sí que ya, aunque los quites de ese entorno, sí que se van a poder acomodar en otro lugar, pero bueno, siempre digo que los padres analicen bien dónde mandan a los niños, que si lo mandan a un club donde tienen una residencia, donde tienen unos horarios para comer, donde tienen unos buses que lo llevan a un colegio, donde van a entrenar de una determinada manera, donde la metodología de trabajo de ese club les convence. O sea, al final hay que analizar muchas cosas, no es mandar a los niños a la aventura porque quiero que mi niño triunfe en el fútbol y lo mando de España a Alemania a jugar y pues no sé muy bien dónde va. Bueno, sí, es un club que me han hablado de él, eso me parece arriesgarse mucho. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que según qué edades me parece más conveniente o menos conveniente mandar a un niño fuera. Sí, David, y precisamente creo que has dado respuesta a una inquietud que es muy usual en las familias y en los padres que de una u otra forma se están preguntando qué manejo debo darle a mi hijo en este proceso de formación. Y vemos claramente que en esta etapa de edad, entre los 8 o 14 años, es clave que el niño siga en su entorno familiar, siga muy cercano a este entorno que le sigue aportando muchísimo y no correr riesgos. Yo también comparto que desde los procesos pedagógicos cada ciclo tiene que vivirse de la mejor forma y con el mayor cuidado para que ese proceso sea de largo plazo. En entrevistas anteriores, cuando estuvimos con la Chechi, cuando estuvimos con diferentes invitados, la Chechi Baena, campeona de patinaje mundial, representante por Colombia, nos explicaban que de una u otra forma cada proceso tiene que darse en los tiempos que son y no acelerarlos ni precipitarlos en este rol que tenemos como padres. Yo quisiera preguntarle, y tenemos acá una interacción importante
de varios seguidores que creo que voy a consolidar esa pregunta con la que nos hace Lina. Hay varias preguntas en torno a este tema de ¿has tenido la oportunidad de entrenar a niñas? ¿Qué piensas sobre que ellas jueguen en este deporte? Entonces nos conectamos como con este tema específico de la diferencia del entrenamiento entre niños y niñas. La pregunta puntual es, ¿has tenido la oportunidad de entrenar a niñas? ¿Qué piensas sobre que ellas jueguen este deporte? Pues ahí, en principio, nunca he entrenado a chicas. Sí que he visto pues, a entrenadores y clubes donde estaba yo que tienen participación de chicas y tienen equipos federados, pero yo no he tenido por ahora el placer de entrenarlas. Y bueno, en un futuro nunca se sabe y al final lo que digo yo, esto es un deporte. Tenemos que saber también, siempre lo digo, que los chicos y las chicas pues, tenemos unas características diferentes, eso lo tenemos que tener claro. Entonces la manera de entrenarlas, según qué deporte, va a ser diferente. Como también los niños, según qué edad, según en qué proceso y en qué etapa estén, se entrenan de una manera, pues los chicos o las chicas, por sus peculiaridades, habrá que entrenarlos también de diferente manera. Pero no por ello podemos decir que los chicos sí valen para este deporte y las chicas no. O sea, eso sí que no se puede hacer. Entonces, al final hay que saber, hay que conocer qué grupo de chicas tenemos, en qué edad están y qué tenemos que trabajar y qué no debemos trabajar en esa edad. Pues como con los chicos. Al final es lo mismo y ya está. Tampoco hay tanta dificultad, yo creo que para eso. No puedo contar mi experiencia porque no la he tenido, pero si la tengo, pues al final pues va a ser igual que entrenar a un grupo de chicos, pero con las características que tengan ellas. Ni más ni menos. Sí, David, de acuerdo. María Fernanda, muy seguramente tenemos más interacción de nuestros seguidores, entonces vamos a aprovechar para la siguiente pregunta, para que David nos siga explicando con esta experiencia que tiene como entrenador y como exjugador del fútbol. Claro que sí, Juan Manuel y David. Bueno, nos pregunta Angélica Martínez, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta en un entrenador en el momento de enseñar en distintos medios, virtual y presencial? Bueno, una pregunta muy pertinente en este momento de virtualidad y de mezclar y de modelos en Así los es. que tenemos virtualidad y presencialidad. ¿Qué aspectos debe tener el entrenador? Si es presencial o virtual, ¿no? Esa es la pregunta. Es que a veces se me desconecta un poco y no escucho del todo bien. Sí, de acuerdo. Pues, Esa es la pregunta. pues bueno, al final está claro que cuando estás delante de la pantalla y tienes que proponer hacer una actividad deportiva a niños que están en casa, es muy complicado. Porque no es lo mismo estar en el campo, estás en tu espacio habitual y tienes la cancha, que estar en una habitación o en un salón y poder entrenar de la misma manera. O sea, primero tenemos que partir de que es imposible entrenar de la misma manera y una vez sabemos eso, pues al final se trata de más que de qué aspectos tiene que tener el entrenador, qué debe de hacer el entrenador. O sea, cómo debe adaptar ese entrenamiento para que sea igual de eficaz cuando lo estamos haciendo en el campo que cuando lo estamos haciendo en la casa. Entonces, al final, todo se va a basar en hacer buenas tareas, saber lo que se puede hacer en casa y lo que no, e intentar que los chicos, sobre todo, estén motivados a la hora de hacer un ejercicio en casa solos, a veces sin un balón, que es muy complicado. Porque cuando están en el campo son felices porque están corriendo, están jugando, están haciendo ejercicios con sus compañeros, con sus amigos, y cuando están delante de la pantalla, pues están viendo al entrenador en la web, en la webcam, y ellos tienen que hacer la tarea en casa solos. Eso es complicado. Entonces el entrenador tiene que saber cómo engancharlos, cómo hacer tareas o ejercicios que aunque sean individuales, pues que les motive, reírse con ellos, hacer a veces o bromas o una especie de retos también para que los niños Se puedan conecten.
se conecten. Sí, nosotros hacíamos mucho eso, el famoso challenge que salía por todas las redes sociales y a ver quién da, pues 20 toques con el balón, ahora sentados, ahora con el rollo de papel, ahora con esto. Entonces, era una manera de que los niños hicieran ejercicio y a la vez estuvieran picados con sus compañeros, con sus amigos, viendo cómo lo hacían. Entonces, el entrenador que está delante del ordenador con su equipo, pues tiene que hacer ese tipo de iniciativas, de ideas, para enganchar a los niños, porque si no es imposible, porque en el campo es muy fácil, pero en la pantalla a veces cuesta. Entonces, pues bueno, pues un poquito eso. En el campo no voy a explicar, porque ya lo sabemos todos, cómo tiene que ser un entrenador, pero en la pantalla eso es lo complicado y al final yo creo que hay que enganchar a los niños, que se diviertan, hacerles retos, hacer ejercicios que les motiven y tenerlos activos. O sea, que acaben también sudando y que vean que han hecho ejercicio físico y a la vez que se han divertido. Pues al final es eso, que se diviertan también. Sí, David, muy interesante este planteamiento en torno a la creatividad, la innovación y lo que significa adaptarnos como entrenadores a los procesos virtuales. De hecho, en Compensar venimos trabajando ya este portafolio de clases y de pedagogía desde el entorno virtual y ha sido muy exitoso ese proceso formativo y creo que obedece a unas competencias muy especiales del docente que está a cargo de la actividad y en ese sentido queremos enviar hoy un reconocimiento y una felicitación muy especial a nuestro equipo de docentes que están al frente de este manejo pedagógico con nuestros niños. Yo quisiera en este contexto preguntarle a María Fernanda, ¿cómo tiene Compensar prevista la reapertura gradual de sus operaciones y qué pueden esperar los afiliados en el corto plazo en este inicio de reapertura? Claro que sí, Juan Manuel. Pues como bien lo mencionas, lo más esperado por todos nuestros usuarios, nosotros Compensar, hoy ya nos preparamos para abrir nuestras puertas. Por supuesto, como lo mencionas, de manera gradual, responsable, muy alineada a todos los decretos y lineamientos, por supuesto, de bioseguridad. Pero tenemos una grandiosa noticia que hoy nos llena de orgullo, pero sobre todo nos deja una gran sonrisa. Creo que a todos los que hemos estado deseando la reapertura de nuestra sede, por la próxima semana tendremos nuestra primera sede a disposición de todos nuestros afiliados, la sede Cajicá, en donde por supuesto habilitaremos los servicios de prácticas libres. Por supuesto tendremos nuestro gimnasio y tendremos nuestras áreas para que nuestros usuarios puedan hacer actividad al aire libre. Por supuesto, desde todo el staff administrativo que hoy está detrás de Compensar y detrás de cámaras, estamos súper preparados con todos nuestros protocolos de bioseguridad, por supuesto, esperando de tal manera a todos nuestros usuarios, contando con todas las adecuaciones necesarias para que nuestros afiliados hoy tengan la oportunidad de ya estar nuevamente en nuestra sede. Entonces, nuestra primera apertura será prácticas libres, por supuesto, a nuestros espacios de gimnasio en nuestra sede Cajicá. Nuestra primera sede de apertura es sede Cajicá. Muy bien, María Fernanda. Entonces, primera sede Cajicán, reservas virtuales a través de la página www.tiendacompensar.com. Todo se hace de una manera virtual para que se puedan seguir las recomendaciones y los lineamientos en torno a las diferentes prácticas que allí se van habilitando. Entonces, David, con este tema pasamos a Me gustaría decir una cosa. Sí, claro, adelante, y recibimos todos los... Adelante. Al respecto de esto que habéis dicho, que va a abrir la sede y todo, que lo más importante de todo esto es la responsabilidad de cada una de las personas que vaya a ir ahí, porque esto ha pasado en España y al final yo, por ejemplo, a mis jugadores y tenemos también todos protocolos de actuación que nos recomienda Sanidad de España, de Madrid, pero yo siempre le digo, responsabilidad,
porque al final si no hacemos las cosas bien, los perjudicados vais a ser vosotros, nosotros, que nos tenemos que volver a ir a casa. Entonces, si queremos hacer deporte, si queremos salir de casa, si queremos hacer una vida normal dentro de lo que está pasando, debemos de ser responsables, debemos hacer caso a todos los carteles, a todas las indicaciones que nos ponen por todas las instalaciones, algunas cosas que parecen que es que esto es difícil de hacer o esto me va a costar. Nos tenemos que adaptar, como toda la vida, y si queremos poder disfrutar de lo que hacíamos antes, tenemos que ser muy, muy responsables. Sí, gracias David. Y efectivamente todo este proceso de mantener la distancia, todo el tema de usar nuestro tapabocas en los momentos en que así se considere y un poco todas estas consideraciones y protocolos que ya están dispuestos para que esta práctica sea segura y acoger una reactivación de nuestras actividades que nos permita mantener estos espacios de actividad física, encuentro emocional y lo más importante es de compensar esa articulación del bienestar como un elemento fundamental para manejar una buena salud y para que nuestra condición física sea la mejor. Entonces, en ese sentido vamos avanzando, el tiempo va pasando y ya casi vamos terminando nuestro conversatorio. David, está muy interesante nuestra charla y no quisiéramos dejar de plantear la siguiente pregunta de nuestros seguidores, María Fernanda, para aprovechar a tener, para que tengamos acá otro aporte de David en torno a esta magnífica conversación. Claro que sí, Juan Manuel y David. Bueno, Andrés nos pregunta, ¿cuál es la principal diferencia a nivel formativo y psicosocial que tiene un jugador latinoamericano con un jugador europeo? Bueno, al final tenemos que tener claro que en cada país somos diferentes. Ya mismo en España no es lo mismo un jugador del norte de España que del sur de España, un jugador que venga de una familia o de otra, o sea, todo eso cambia. O sea, el jugador es diferente y la persona es diferente. Entonces, imaginamos ya un jugador de Colombia o de Paraguay con un jugador europeo. Al final, yo creo que por cultura, los jugadores sudamericanos pues son jugadores para mí más pillos, jugadores que tienen más ese fútbol de la calle en sus venas, jugadores con mucha pasión, jugadores muy buenos en el uno para uno, jugadores con mucho descaro, jugadores muy técnicos, muy buenos en el uno para uno, y después le faltan la táctica o ese rigor táctico que se tiene más en Europa, de trabajar más el bloque, el conjunto, de trabajar como equipo, en trabajar muy disciplinados tácticamente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una cosa o la otra? Pues para mí, ninguna de las dos. Para mí es coger lo mejor de una cultura, lo mejor de un país, lo mejor de otro, e intentar adaptarlo, intentar también tener jugadores diferentes en la plantilla, que no todos sean iguales, y a partir de ahí, pues, mejorar. Al final, el fútbol o cualquier deporte no deja de ser táctica, técnica, preparación física, preparación psicológica. Entonces, todo eso hay que trabajarlo. No puedes decir, no, como aquí somos mejores tácticamente, solo voy a trabajar la táctica, el otro no. ¿Qué es mejor? Una cosa o la otra. Pues para mí, todo es importante. Puedo tener a mi jugador preparado físicamente espectacular, tácticamente que sea muy bueno, técnicamente que esté muy bien dotado, pero después si ha tenido un problema en casa con la familia, con su pareja, en el colegio, y ese niño viene al entrenamiento pensando en otra cosa, me va a entrenar mal. Entonces, el aspecto psicológico es fundamental. Conocer al niño, saber qué le pasa, según lo ves ya sabes que viene mal por algo, hablar con él, ¿qué te pasa? Que te comente, que te cuente. Trabajar eso con especialistas en psicología, en coach deportivo, eso es tan importante como la táctica, la técnica, la preparación física. Y bueno, pues lo que hablamos, que en cada país hay diferencias, pero yo quiero jugadores sudamericanos en mis equipos, yo quiero jugadores europeos en mis equipos para que contagien al resto de cosas que no tienen. Porque al final en la variedad está lo bueno y todos tenemos que aprender de todos
Entonces, a mí me gusta eso. No me gusta, es igual que si no me gusta que mi pareja sea como yo. O sea, necesito que sea alguien diferente para poder tener diferentes puntos de vista, que hablemos, que tengamos discusiones sobre cosas y poder llegar siempre y seguir creciendo, porque aprendemos todos los días de los niños y de cualquier persona que nos encontramos por la calle. Entonces, un poco eso. No sé si contestaba la pregunta más o menos, pero... Sí, David, es muy, muy clara la respuesta y un poco vamos observando cómo ese encuentro multicultural y los diferentes aspectos desde lo emocional, lo físico, lo táctico, son fundamentales en el entrenamiento de nuestros jóvenes y niños. Y como ya se nos va acabando el tiempo, no quisiera dejar de preguntarle de la experiencia de Israel, que muy rápido nos cuentes cómo es Israel, cómo es la experiencia allí como entrenador del fútbol. Bueno, a ver, como dije antes, yo estuve 7 años entrenando en el Atlético de Madrid y bueno, gracias a ello me pude ir a Colombia a hacer el campus que hice ahí con vosotros. Y este último año pues me surgió la posibilidad de irme a Israel en un proyecto internacional de los más fuertes que tiene el club Atlético de Madrid allí. Y nada, estuve de director deportivo, de entrenador del sub-19. Allí un poco el objetivo era implantar toda esa metodología que tenemos en Madrid, en el Atlético de Madrid, en la academia del club allí de Israel, que era el Hapoel Beerseba. Y al final, pues bueno, todo eran reuniones diarias con los entrenadores, clases teóricas, clases prácticas, supervisión de entrenamientos, vídeos, todo eso para conseguir que al final del año, cuando viéramos un entrenamiento de un niño de 9 años, de 10, de 11, allí en el Hapoel Beerseba, pues se asemejara lo máximo posible a lo que hacíamos en el Atlético de Madrid. Al final el convenio de colaboración que se hizo era para eso, para llevar nuestro método de entrenamiento allí. Entonces, pues bueno, al final yo aparte de ser el director deportivo también estaba entrenando al equipo filial, al sub-19, y para mí fue un reto muy bonito porque, bueno, tuve que aprender inglés, tuve que aprender palabras en hebreo para poder entenderme con los jugadores y para mí fue algo, un crecimiento brutal. Estás en un país diferente, estás en un país que solo conocías por lo que veías en la televisión y a veces lo que ves en la televisión no te ponen las cosas bonitas, te ponen las peores cosas. Entonces me di cuenta de que era diferente aquello, no era nada de lo que me podía haber visto y para mí fue una experiencia brutal, un aprendizaje que yo sí lo recomiendo también a todo el mundo, que puedan vivir 1 año o 2 fuera de su zona de confort para seguir aprendiendo y nada, repetiría lo mismo en cualquier otro país. Muy bien, David, muchas gracias por todo este aprendizaje y por esta conversación que nos llena de entusiasmo a las familias, a los papás y a los niños que nos acompañan el día de hoy. Cómo hemos aprendido acerca de la forma de entrenar con nuestros niños, de llevar también sus aspiraciones y sus anhelos para que estos procesos se vivan de una manera responsable y dentro de cada momento. Y a María Fernanda también muchas gracias. Gracias. Quisiera que nos contara ya para despedirnos qué oferta tiene Compensar en actividad física en este momento desde esta virtualidad que estamos viviendo. Y con esto vamos cerrando. David, muchas gracias. María Fernanda, adelante. Bueno, claro que sí, Juan Manuel. Hoy nosotros desde Compensar tenemos un portafolio supremamente nutrido para todos nuestros usuarios y sobre todo para todos los gustos. Desde actividad física tenemos todas nuestras escuelas deportivas. Hoy nosotros, desde el staff de docentes de fútbol, nos hemos reinventado, nos hemos adaptado, por supuesto, a esta nueva realidad y tenemos todas nuestras escuelas de fútbol migradas a la virtualidad de una manera muy responsable, pero sobre todo creativa. Así que súper invitados a todos nuestros niños, a todas nuestras familias también para que se conecten. Y por supuesto, también tenemos todo nuestro portafolio en nuestras escuelas de baile, nuestras actividades enfocadas para niños y por supuesto, todas y cada una de las membresías que tenemos disponibles en términos de actividades grupales para nuestros usuarios.
Nuestra parrilla está al full con todas las modalidades que manejamos, aeróbicos, step, rumba, que es una clase muy apetecida por nuestros usuarios. Entonces, invitadísimos a que participen en todas nuestras actividades y no solo en las deportivas y de actividad física, sino en todo nuestro portafolio que desde recreación, educación y deporte tenemos para ustedes. Todas nuestras escuelas de educación y, por supuesto, todas nuestras actividades para nuestros adultos mayores. Así que no pueden perder la oportunidad de involucrarse en estos espectaculares cursos que tenemos para ustedes. Gracias, María Fernanda. Bueno, David, hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Desde Compensar, nuevamente queremos darte las gracias, decirte que Bogotá, Colombia, es tu casa. Compensar seguirá siendo ese sitio en donde sigamos adelantando nuevos campamentos y apropiando este aprendizaje de las metodologías europeas acerca de la forma de enseñar el fútbol, de entrenar. Y bueno, te esperamos muy pronto en Colombia para que estés con nosotros y seguir adelantando nuestras actividades. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias a vosotros y decir que, bueno, que para mí Compensar, cuando fui ahí, me parece un sitio fascinante. Tener unas instalaciones así, la verdad es que es todo un lujo, ya no solo por el fútbol, sino por todo el deporte que se hace ahí, las posibilidades que hay para todo el mundo. Es algo por lo que dar las gracias. O sea, la gente que tenéis ahí debería dar las gracias por tener todas esas instalaciones y como digo yo, que Compensar es un tesoro. O sea, que la gente lo tiene que aprovechar porque es algo que no existe. Eso en España no existe así. Que tal, las instalaciones esas que tenéis ahí, todo lo que hacéis, es algo increíble. Así que nada, os animo a seguir trabajando de la manera que lo hacéis. Yo allí pasé 15 días espectaculares, lo pasé muy bien y ya di mi feedback de todo lo que vi allí y lo bien que lo hacéis. Y nada, espero que algún día pueda estar ahí por Colombia entrenando a fútbol, preparando a jugadores para la selección de Colombia y nada. Muchas gracias por esta entrevista, por este rato tan bueno que hemos pasado y nada, al final se hace corto. Hemos estado 50 minutos, pero para mí se me han hecho como 10. Muy rápido Claro todo. que sí. Una gran conversación, la hemos pasado de maravilla y creo que nuestros seguidores también han disfrutado mucho este momento. Muchas gracias, David. Muchas gracias, María Fernanda. No olviden que el Con próximo todo sábado gusto. nos volvemos a ver en nuestros encuentros para hablar del deporte. Una feliz tarde para todas las familias afiliadas a Compensar. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muy luego. feliz tarde.